Entramos en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. A los hititas, los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Por eso, trátenlos de este modo. Derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados y prendan fuego sus ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendó de ustedes y los eligió no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos. Pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos, pero que no tarda en dar su merecido a aquel que lo aborrece, a él mismo en persona, haciéndolo desaparecer. Por eso, observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy te ordeno poner en práctica. Porque si escuchas estas leyes, las observas y las practicas, el Señor tu Dios mantendrá en tu favor la alianza y la fidelidad que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu seno, el fruto de tu suelo, tu trigo, tu vino y tu aceite, y las crías de tus ganados y rebaños, en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus padres. Serás más bendecido que todos los demás pueblos. Nadie será estéril entre ustedes, ni los hombres, ni las mujeres, ni los animales. El Señor apartará de ti toda enfermedad y no te infligirá ninguna de esas plagas malignas que envió sobre Egipto y que tú ya conoces. Las tendrán reservadas en cambio para aquellos que te odian. Destruye entonces a todos esos pueblos que el Señor tu Dios pone en tus manos. No les tengas compasión ni sirvas a sus dioses, porque eso sería para ti una trampa. Esta sección, contiene un mandato de aplicar el famoso jerem. El jerem era el anatema, el exterminio total. Luego de eso hay un desarrollo en forma de exhortación que explica las razones de por qué tiene que obrar de esta manera el pueblo, ¿no? Y concluye, no sé si se fijaron, en el versículo 16, con una repetición del mandato. Otro claro ejemplo de esto que venimos señalando de vez en cuando, del recurso literario de la inclusión para delimitar una unidad literaria, ¿no? Acá, evidentemente, está clarísimo. Entre el versículo 1 y el versículo 16 hay una unidad literaria. ¿Representa esto un desarrollo de el capítulo 6 del Deuteronomio, versículo 4, sobre, lo vimos hace un ratito, sobre el culto exclusivo a Yahvé, que llevará finalmente a la unidad de la ley del santuario, esta que venimos como anticipando, que vamos a ver en el capítulo 12? En el versículo 1 vieron que dice, Él expulsará. Yahvé es el responsable de la conquista. Acá estamos ante un postulado, un típico postulado teológico de lo que es la guerra santa. Claramente, es Yahvé el que pelea por el pueblo, directamente. Vieron que dice 7 o muchas naciones, según la traducción que tengan. Acá leímos 7, en otras traducciones de la Biblia aparecen muchas. El Deuteronomio muestra un especial interés por las poblaciones de Canaán y de Transjordania. Ya lo venimos viendo esto. Con relación a la lista de naciones que aparecen aquí, tenemos que recordar, evidentemente, Éxodo capítulo 23 y Éxodo capítulo 23, que es de tradición eloísta,
y Éxodo 34, que sería el decálogo cultural correspondiente de la tradición yavista. Y también recordar a Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 15, que representan el relato yavista-eloísta de la alianza con Abraham. Digo yavista-eloísta porque son de esos relatos donde es muy difícil distinguir entre estas dos tradiciones que seguramente son producto ya de una fusión previa que se había realizado antes de que lo recibiera la última mano. ¿Sí? Ya las recibió juntas. Esto ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Respecto de estos paralelos que te estoy señalando, que nosotros ya los vimos todos, el Deuteronomio agrega a los girgaseos, que no aparecían en las otras versiones. Los hititas, que aparecen en Génesis 23, vienen a ser en general los grupos no semitas de Canaán, a eso se les llamaban hititas. Los girgaseos o girgasitas son propiamente los cananeos. Como ya dijimos en otra oportunidad, amorreo es el término que usa la tradición eloísta, que se corresponde con el cananeo de la tradición yavista, aunque en estas listas aparecen por separado. Misterio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los tres últimos pueblos mencionados no son semitas, ni los givitas o gibeos, que coinciden probablemente con los hurritas. Esto respecto de esta lista que aparece acá en número de 7, como menciono. En el versículo 2 habla de esto que les decía en la introducción, ¿no? Anatema o consagración al exterminio total. Ya nos habíamos encontrado con esto en el capítulo 2, va a volver a aparecer en el capítulo 13, va a volver a aparecer otra vez también en el capítulo 20. Es difícil saber hasta qué punto se realizaba concretamente esta matanza generalizada, tal cual está expresado acá. Queda claro que en la última redacción del Deuteronomio y del libro de los jueces en particular, tomó un particular matiz teológico, en realidad como eliminación total de todo resabio de paganismo. Entonces, no sabemos si efectivamente se mataba a todo el mundo. Tal vez se exagere un poco para dar a entender que no quedaban resabios de nada que tuviera que ver con el culto a otros dioses, como la gran preocupación tanto de la predicación profética como ya lo venimos viendo en el libro del Deuteronomio, ¿no? En el versículo 5, esta serie de acciones que se describen para eliminar la idolatría responde a lo que narra el libro de los Reyes sobre la reforma de Josías. Permanentemente estamos recurriendo a este texto del segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Lo nombramos siempre. ¿Por qué? Y porque es el contexto del libro del Deuteronomio, ¿no? ¿Por qué digo esto además? Y porque en el tiempo de la entrada en la tierra, esto solo ocurrió de manera parcial. De hecho, muchos de los altares y santuarios cananeos siguieron en uso después de la conquista. Esta orden de derribar con todo, más bien hay que asociarla a la época más tardía del rey Josías. Sobre las cosas que se mencionan acá, bueno, la estela Masebá era una columna conmemorativa de piedra, casi siempre un símbolo de Baal y de representación fálica, por la forma que tenía. La Asherá, o cipo sagrado, era el equivalente para la diosa del mismo nombre, que era la esposa de él en los textos ugaríticos y de Baal en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan de él? El nombre de Dios sería, ¿no? De ahí viene el Elohim, es el plural majestático de él. Bueno, los cipos sagrados son más enigmáticos porque los conocemos por los textos, pero no los conocemos tanto como serían por el tema de que, como eran de madera normalmente, no se conservaron. Sí se conservaron las famosas estelas, ¿no? O algunas asherá, sí, también, pero que eran estatuas propiamente dichas. La sacada del templo y destruida por Josías en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 6, era probablemente una estatua genuina, digamos, ¿no? Era una representación de la diosa. Versículo 6. Habla de un pueblo consagrado a Yahvé. Los israelitas estaban
separados para Yahvé y por lo tanto consagrados a él, en el sentido etimológico de la palabra. Esto es lo que significa sagrado, ¿no? Separado. Esta idea viene de la teología del norte sobre la alianza, que consideraba a Israel como un reino de sacerdotes, un pueblo santo. ¿Se acuerdan la expresión de Éxodo capítulo 19, versículo 6? Un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Bueno, todo Israel tomaba parte entonces en el encuentro que se realizaba por medio del culto y de ese modo estaba unido con un vínculo exclusivísimo a la alianza de Dios. ¿Sí? Este tema en el libro del Deuteronomio es clave. Él te eligió, dice. También un tema dominante en el Deuteronomio, obviamente relacionado con lo anterior, ¿no? Yahvé es el que buscó al pueblo entre las naciones. Esto es lo que se da a entender acá. Miren lo que dice el versículo 7. Tú eres el más insignificante de todos. La elección por parte de Dios es absolutamente gratuita. No es que Dios elige a Israel, vaya a saber por qué cosa. No, absolutamente gratuita. Bueno, nosotros ya hablamos de este tema, ¿no? No es que Dios elige a Israel, sino que Israel se siente elegido por Dios, ¿no? Versículo 8. Explícito, por el amor que les tiene. Esta elección expresada en la alianza es consecuencia de su amor. Es Dios el que elige elegir, por decirlo de alguna manera, ¿no? La atribución del amor a Dios se remonta del profeta Oseas y está también muy presente en el profeta Jeremías, dos profetas contemporáneos a toda la tradición deuteronómica. En el Deuteronomio, este punto de vista profético fue incorporado entonces a la teología de la alianza. ¿Qué fue lo que pasó? La experiencia se transformó en dogma. ¿Sí? Tal cual. Versículo 9 dice, reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel. Bueno, como habíamos dicho en el capítulo 6, versículo 4, y en el capítulo 5 también, versículo 10, vuelve a aparecer la referencia a la unicidad y fidelidad de Dios. Esto que decíamos que el monoteísmo fue una conquista progresiva dentro del pueblo de Israel. Bueno, acá vuelve a aparecer otra vez contundentemente una afirmación monoteísta en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? En el versículo 10, ¿vieron cuando habla así como Dios bendice, así también maldice, ¿no? Dice, pero a él mismo en persona. Bueno, tenemos aquí una explícita afirmación del tema de la retribución personal, algo que recién vamos a encontrar expresado con claridad en el tiempo del destierro, o después, obviamente, ¿no? Pero recién ahí, de ese modo, entonces, ya lo venimos viendo en algunas oportunidades, en el Deuteronomio están representadas tanto la doctrina tradicional sobre la retribución como el nuevo enfoque individual. ¿Se acuerdan? La doctrina tradicional, me refiero a esto de que Dios hace recaer la maldición sobre la primera, la segunda y la tercera generación, como diciendo, la culpa de los padres era... se castigaba a los hijos por culpa del padre. Bueno, no. Esto después va a terminar. En la época del destierro, esto se acaba. Y entonces, ¿quién es castigado? Y cada uno por su propio pecado, ¿no? Yo no tengo nada que ver con lo que hicieron mis padres. ¿Estamos? Pero esto fue progresivo, algo parecido a lo que estamos diciendo del tema del monoteísmo, ¿no? Del versículo 12 al 15. Esta lista de bendiciones depende de Éxodo 23, un relato de tradición eloísta. Lo mismo vamos a ver más adelante en el capítulo 11 del libro del Deuteronomio y finalmente en las famosas bendiciones del capítulo 28 del mismo libro del Deuteronomio. Las bendiciones en realidad eran parte integrante de la estructura de las alianzas y se refieren sobre todo, fíjense, y cuando leamos las siguientes va a aparecer lo mismo, sobre todo se refieren a la fertilidad de la tierra, de los animales, de las personas. En nuestro caso, la última fuente de esta fertilidad es Yahvé, y no los Baales, ¿sí? Como en los pueblos cananeos. Oseas también insiste sobre este punto. En el capítulo 2 de Oseas también va a aparecer esta misma idea.
Y el versículo 16 dice, porque eso sería para ti una trampa. Este tema, frecuente en la tradición eloísta y en la tradición deuteronomista, aparece también en Éxodo 10, en el libro de Josué, vuelve a aparecer en el libro de los jueces. Este permanente riesgo que el pueblo tiene de caer en el culto a los otros dioses. En más de una oportunidad aparece formulado como la trampa en la que cae Israel permanentemente a lo largo de su historia. Retomamos la lectura, capítulo 7, del versículo 17 al 26, vamos a leer ahora. Y si alguna vez te preguntas, ¿cómo voy a desposeer esas naciones si son más numerosas que yo? No les tengas miedo. Recuerda cómo trató el Señor tu Dios al faraón y a todo Egipto, los grandes portentos que has visto con tus propios ojos y los signos que él realizó cuando con mano poderosa y brazo fuerte te hizo salir de Egipto. Así tratará el Señor tu Dios a todos los pueblos que temes enfrentar. Más aún, él hará cundir el pánico en medio de ellos hasta que todos queden exterminados, incluso los sobrevivientes y los que intenten permanecer ocultos. No tiembles delante de ellos, porque en medio de ti está el Señor, tu Dios, el Dios grande y temible, que irá eliminando poco a poco a las naciones que encuentres a tu paso. No podrás exterminarlas de un solo golpe, porque de lo contrario los animales salvajes se multiplicarían en perjuicio tuyo. Pero el Señor tu Dios te las entregará y sembrará entre ellas una gran confusión hasta destruirlas. Él pondrá a sus reyes en tus manos, y tú harás desaparecer sus nombres de la tierra. Ninguno te podrá resistir hasta que los extermines por completo. Ustedes, por su parte, prendan fuego a las estatuas de sus dioses, y no codicies la plata y el oro de que están recubiertas, ni te quedes con ellos, para no caer en una trampa, porque eso es una abominación para el Señor tu Dios. No introduzcas en tu casa nada abominable, porque también tú te harías digno de ser consagrado al exterminio. Detesta todo eso y considéralo abominable, porque está consagrado al exterminio. Sigue el mismo clima. Surge acá el tema de la Pascua, en los versículos 17 al 19, el tema de la Pascua como garantía. Esto está otra vez basado siempre en Éxodo capítulo 23. El versículo 20 dice literalmente, incluso enviará avispas contra ellos. En la traducción del libro del pueblo de Dios, no sé por qué no lo tradujo de esa manera, dando a entender que todos serían eliminados, aún los que trataran de ocultarse, serían entonces alcanzados por las avispas, digamos, ¿no? Y en donde se vería todavía más clara la mano de Yahvé, por decirlo de alguna manera, ¿no? No eran ni siquiera eliminados por el ejército de Israel. Este versículo es un excelente ejemplo de combinación de estilo entre la tradición eloísta y la tradición deuteronomista, ¿no? Digamos, está presente en todo el Deuteronomio, pero acá se ve con particularidad. Versículo 21, en medio de ti. Esta expresión, la palabra kirvejá, se suele aplicar normalmente al arca, que provocaba el pánico de los enemigos cuando estaba presente. Estos, digamos, siguen siendo todos elementos típicos de la terminología de la Guerra Santa, ¿sí? En el versículo 22, finalmente se da una de las razones para explicar la forma gradual e incompleta en que se fue realizando la ocupación de la tierra. Esto ya había aparecido, ya lo habíamos leído en el capítulo 23 del Éxodo, va a volver a aparecer en el libro de Josué, también en el libro de los jueces, para explicar que no fue un arrase total, como debería haber sido en el caso que Yahvé hubiese peleado por ellos. Era una suerte de estrategia para que la tierra no quedara demasiado salvaje, y fuera un perjuicio para ellos mismos. Seguimos leyendo. Vamos al capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 20. Pongan cuidado en practicar íntegramente el mandamiento que hoy les doy. Así ustedes vivirán, se multiplicarán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió a sus padres con un juramento. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba
para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tampoco se hincharon tus pies durante esos 40 años. Reconoce que el Señor tu Dios te corrige como un padre a sus hijos. Observa los mandamientos del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y témelo. Sí, el Señor tu Dios te va a introducir en una tierra fértil, un país de torrentes, de manantiales y de aguas profundas que brotan del valle y de la montaña. Una tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel. Un país donde comerás pan en abundancia y donde nada te faltará, donde las piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Allí comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra fértil que Él te dio. Pero ten cuidado, no olvides al Señor tu Dios ni dejes de observar sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Y cuando comas hasta saciarte, cuando construyas casas confortables y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todas tus riquezas, no te vuelvas arrogante, ni olvides al Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Así te afligió y te puso a prueba para que tú vieras un futuro dichoso. No pienses entonces, mi propia fuerza y el poder de mi brazo me han alcanzado esta prosperidad. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad, a fin de confirmar la alianza que juró a sus padres, como de hecho hoy sucede. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y vas detrás de otros dioses y los sirves y te postras delante de ellos, yo les aseguro solemnemente que ustedes perecerán. Perecerán como esas naciones que el Señor va destruyendo delante de ustedes por no haber escuchado la voz del Señor su Dios. Seguimos en el mismo clima. A ver, el capítulo 8 se ocupa de la anamnesis o del recuerdo del éxodo y del tiempo del desierto. Esto que habíamos mencionado hace un rato. Marca el final de una etapa que comenzó con la alianza en el Sinaí o en el Horeb, bueno, según la tradición que sea, y el principio de otra etapa que comienza ahora con la alianza en Moab. ¿Se acuerdan que siempre venimos diciendo, ¿no?, que el Deuteronomio hace permanente referencia a la alianza original, por decirlo de alguna manera, y a esta otra alianza que se está renovando aquí antes de la entrada de la tierra prometida? Desde el versículo 12, el recuerdo de la etapa del desierto, los 40 años, es un típico tema profético, lo encontramos en Amós, lo encontramos en Oseas, me refiero fundamentalmente a estos dos que son del reino del norte. El tema de la tentación, es decir, el de la prueba que Dios le puso al pueblo en el desierto, influyó evidentemente en el relato de Mateo sobre las tentaciones de Cristo, ¿no? No nos olvidemos que en el capítulo 4 de Mateo, ¿no?, donde está el relato de las tentaciones, del versículo 1 al 11, el Deuteronomio es citado 3 veces, ¿sí? O sea que evidentemente el contexto que está detrás de las tentaciones de Jesús es el de las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto, fundamentalmente. Es como una recapitulación. Jesús recapitula lo que le pasó al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel cayó sistemáticamente en la tentación. Jesús vence a la tentación, ¿sí? Es una recapitulación de Israel. Versículo 3, te dio el maná, Éxodo 16, Números 11, bueno, todos los textos que hacían referencia al tema del maná, ¿no? La conclusión del Deuteronomio, que está citada por Jesús en Mateo 4:4, que hablábamos recién, de que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, tiene también aquí un fuerte sentido teológico, ¿no? Lo mismo vamos a encontrar en la enseñanza profética.
Concretamente en el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, aparece esta misma idea. A partir del versículo 7 se repite el tema de la tierra fértil, que había estado presente antes, el cumplimiento de la bendición hecha a los padres, pero fíjense que la descripción va seguida de un ten cuidado, en el versículo 11. En particular, cuidado de qué? Y de no caer en la arrogancia, ¿no? Por toda esa prosperidad que se le promete. En el versículo 9 habla de hierro y cobre. Bueno, esta afirmación solo puede responder a la situación luego del establecimiento de la monarquía. En Palestina no se encuentran estos metales, de hecho, o sea que es una referencia bien posterior. En el versículo 15 se recuerdan los peligros de la etapa del desierto. Vieron que se habla de las serpientes abrasadoras que habían aparecido en el libro de los Números, capítulo 21. Con respecto al tema del desierto que florece, bueno, lo encontramos también en dos famosos poemas tardíos, uno en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 7, y en el Salmo 107, donde se emplea incluso una misma palabra, que es rara en el Antiguo Testamento, sin Maón. Leo los dos textos estos que estoy diciendo, ¿no? Primero el de Isaías 35:7, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa, el páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales, esta de Isaías, y la del Salmo 107, versículo 35, convirtió el desierto en un lago y la tierra reseca en un oasis, ¿no? Esto que Dios realiza en favor de su pueblo, ¿no? Que pueden, bueno, además acuérdense del relato de la creación, ¿no? El segundo relato de la creación, el del capítulo 2. La tierra era un desierto y Dios planta para él un jardín, para Adán, ¿no? Anticipo de lo que sería el pueblo. Sobre el agua, bueno, que brota de la roca, bueno, recordemos ya los textos que ya los hemos pasado, de Éxodo también 17, Números 20 también. Y finalmente, en el versículo 20 de nuestro texto, digo, de acuerdo con la doctrina de los profetas, el Deuteronomio subraya que la alianza es condicional, y que su no observancia hará de Israel un pueblo semejante al resto de las naciones. No va a tener ningún privilegio, ¿no? Todo estos privilegios es si son fieles a la alianza, ¿no? Esto que también venimos diciendo, de esta fórmula que plantea el Deuteronomio: el que es fiel a la alianza será bendecido, el que no es fiel a la alianza será maldecido. Bueno, ya llegaremos al final del libro del Deuteronomio con la lista de las bendiciones y de las maldiciones, directamente, explícito. ¿Sí? Acá es así. Cosa que después será puesta en crisis, a su debido momento. Pero hasta ahora se pensaba esto. Si uno era fiel a Dios, todo iba bien. Hasta enfermedades, nada, cero. No solo ganar en batallas, digamos. No. Cero conflicto. Si uno es infiel,